Gente, acabamos de hacer historia, lo que sería la humanidad. ¿Recordáis el proyecto Cafre donde escanearon las pirámides? Pues bien, la Esfinge también ha sido escaneada y han encontrado cámaras subterráneas y todo tipo de estructuras debajo de la Esfinge. Esto, gente, por si alguno todavía tenía dudas de si esto era cierto o no. A ver, esto cambia totalmente todo nuestro entendimiento de la historia, de nuestra cultura, nuestros orígenes. O sea, literalmente demuestra de que la humanidad anterior fue increíble, fue brutal y desapareció. Y los egipcios que se vinieron después no crearon estas maravillas, es que no tuvieron ni siquiera la más remota idea. Vamos a ver, última hora, hallan enormes cámaras bajo la Esfinge. Por primera vez en la historia, tomografías han revelado un complejo de sistemas de cámaras a más de 1 kilómetro bajo la Esfinge. Impresionante. Esto cambia todo lo que creíamos sobre Giza. Esto no es especulación, son datos de escaneo físicos publicados por el proyecto CAFRE o COFER, el mismo equipo que cartografió las cámaras bajo la pirámide de Kefren y de Giza, bueno, las dos pirámides más grandes. Trevor Grassi acaba de publicar los escaneos de la Esfinge y lo que hay debajo es asombroso, impresionante. El escáner atraviesa directamente el cuerpo de la Esfinge, permitiéndonos ver por primera vez lo que hay debajo. Un cubo de 80 por 80 metros a 600 metros de profundidad. Debajo hay una red de estructuras similares a túneles de más de 1 kilómetro de profundidad. ¿Qué más? Aquí está el momento en que Trevor revela escaneo real. 3 imágenes tomográficas separadas lo confirman. A 650 metros hay una enorme estructura cúbica. A 1,1 kilómetros hay una red de túneles que se asemeja a una ciudad enterrada. No son formaciones naturales. Los primeros planos muestran la posibilidad de múltiples pisos dentro de la estructura de 80 por 80 metros. Los pasillos se ramifican en todas direcciones. Parece diseñada y construida a propósito y no excavada por una erosión que ocurre random, como obviamente la versión oficial te quiere hacer pensar de que todas estas estructuras, por motivo de la sedimentación, la erosión random que ocurrió en el mundo, pues tenemos estas cámaras, estos túneles y estos cubos debajo de la tierra. La cuadrícula urbana a 1,2 kilómetros de profundidad bajo la Esfinge refleja lo que el proyecto Kefren encontró bajo las pirámides: ángulos perfectos de 90 grados, geometría lineal y posiblemente un complejo multiestructural. Ningún libro de geología lo puede explicar porque toda la geología oficial asume de que antes de nosotros no había nada, cuando es totalmente falso. Trevor dice que lo siguiente sobre los escaneos: este es el santo grial, es lo que he estado esperando desde siempre. Durante décadas se impidió a los investigadores escanear bajo la Esfinge, por este motivo, como te puedes imaginar. Ahora los datos han salido a la luz y son mucho más lo que nadie podría haber imaginado. A mayor profundidad en el escaneo se pueden observar también más capas, posibles bóvedas y cámaras en una cuadrícula compleja. Algunas áreas muestran vibraciones compatibles con la densidad de fluidos o acuíferos subterráneos. Pozos subterráneos, acuíferos. Esto pudo haber funcionado con agua intencionalmente, a propósito. Las autoridades egipcias llevan mucho tiempo afirmando
que no hay nada debajo de la esfinge. Hombre, por supuesto. Pero estos escaneos ahora revisados por partes y por pares y listos para su publicación cuentan una historia totalmente diferente. Estamos ante la primera prueba visual de un complejo multidimensional subterráneo en Giza. Esto literalmente es el principio del fin de la antigua historia de Giza. Esto es tremendo, esto es alucinante, o sea, yo flipo. O sea, este proyecto, esta investigación, de verdad muestra cómo el complejo de Giza es un complejo tan grande, tan multifacético, tan único, de que es una estructura, es un sistema complejo de generación de, no sé, de energía o de uso de agua o yo qué sé tipo de conexión por otras partes del mundo. Es un sistema muy complejo que tenemos debajo. Y esto es brutal. Es que es increíble, o sea, algunos pensaréis de que esto no tiene mucha chicha, pero es que esto de verdad, esto cambia totalmente toda la historia de la humanidad, porque es que si la ciencia oficial aceptará de que sí, hubo otra civilización que creó las pirámides, que es obvio, que está clarísimo, entonces tienen que revisar todo. Toda nuestra historia antigua es una mentira. Todo lo que se te explicó a la gente, a los niños en la escuela, que son teorías, deben ser revisadas, ¿no? Esto es muy importante. O sea, esto cambiará completamente, totalmente la historia de la humanidad. Esto es increíble. E imagínate por un segundo, si se les permitiera a esta gente meterse allí y buscar ahí debajo en los túneles y buscar lo que hay debajo. O sea, meterse, excavar y meter sondas, más escáneres, cámaras, ¿no? Enviar drones o robots ahí dentro para ver, para grabar. Y al saber, o sea, podían descubrir documentos, tomos, libros, esqueletos de otras razas desaparecidas, seres de otros mundos, tecnología, o sea, es que es increíble, o sea, ahí puede haber cualquier cosa, ¿no? Y muy importante es que no es únicamente la pirámide, perdón, no es únicamente la esfinge, sino que son también las pirámides, tienen las mismas estructuras debajo de ellas, o sea que es un sistema muy complejo de conexión de una red y esto es increíble, o sea, esto de verdad, esto yo flipo, o sea. Según estos investigadores, esta pues masa y estos túneles, ¿no? Este tipo de cámaras podían haber sido creados más o menos allá por 3.400 años antes de Cristo. O sea que mucho tiempo atrás, antes de que siquiera existieran digamos, los egipcios o los sumerios. O sea, una cultura totalmente antigua. Según May, estos hallazgos indican que la meseta de Giza fue diseñada mucho antes del periodo dinástico, posiblemente 36.000 a.C., como sugiere mi investigación. Si se confirma este descubrimiento, podrían cambiar drásticamente nuestra comprensión de la historia de Antiguo Egipto, desafiando la creencia de la larga data de que las pirámides fueron construidas únicamente como tumbas reales y apuntando en cambio a una civilización perdida con conocimientos de ingeniería muy avanzada. Hombre, es que yo en mi canal, y muy importante, yo lo digo y lo diré constantemente, los reseteos han ocurrido y están ocurriendo. El que niegue de que los reseteos son ciertos, literalmente, es una persona de que no es capaz de entender los hechos empíricos que están en tu cara. O sea, si tú como persona, y esto es muy importante, si tú como persona únicamente crees a la teoría matemática, hipotética, teorética de la ciencia oficial, y no a las evidencias empíricas, significa de que no eres capaz de utilizar tu cerebro como debe ser. O sea, hay un problema porque es que tienes como una especie de dificultad, ¿no? En cuanto a aceptar de que los hechos empíricos
tienen un poder, tienen una fuerza muy importante, tienen lo que sería un peso muy importante que hay que considerarlos, ¿no? No únicamente, bueno, si lo ha dicho la versión oficial matemática, científica, hipotética de la universidad de tal, de tal, de tal, entonces son los únicos que tienen razón. Pues no. Ahí está. La ciencia también incluye lo que sería estudio empírico, observación. Muy importante. Y esto pues empíricamente con datos y tomografía Doppler SAR, una técnica basada en radar satelital capaz de detectar movimientos sísmicos sutiles, analizando patrones de reflexión y la sincronización de estas señales, lograron generar mapas 3D que revelan estructuras subterráneas ocultas. Algunas de estos hallazgos ya se han publicado en una revista revisada por pares. Increíble, increíble. De verdad, esto es impresionante. O sea, yo flipo. Esto de verdad cambia completamente todo lo que pensabas, la historia de la humanidad, o sea, es que es impresionante. Yo espero con muchas ganas, espero con muchísimas ganas de que por fin la humanidad reconozca la historia real, de que reconozcan los reseteos y de que los libros de historia realmente se actualicen con datos empíricos y no con teorías para acomodar la teoría de la evolución y la teoría del Big Bang, porque actualmente la historia la escribieron para acomodar cómodamente, es que es la verdad, lo siento mucho, para acomodar cómodamente las dos teorías más cuestionadas del mundo, la teoría de la evolución y la teoría del Big Bang, que son teorías que no se pueden comprobar, no se pueden verificar y no se pueden justificar. Es que son teorías y ya está, pero se enseñan en las escuelas como hecho, como un hecho físico inmutable, y todos los niños que van a la escuela cuando se vuelven adultos lo aceptan religiosamente como si fuera su religión. Porque es que es así, pero a fin de cuentas es literalmente una teoría que no se puede comprobar. Pero esto no te explica en la escuela, no, esto es como que religiosamente es así. Y esto pues desafía totalmente esa lógica de una forma brutal. Bueno, gente, por ahí tenéis, lo dije hace 3 o 4 meses y lo dije cuando hice un vídeo sobre las pirámides. Dije, seguramente van a analizar la esfinge y van a encontrar los mismos problemas, las mismas cámaras y las mismas incongruencias. Pues fíjate tú, lo han hecho y exactamente pasó lo que dije, de que sí, debajo de la esfinge hay cámaras, túneles y conexiones y no tiene ningún sentido porque no puede ser, es físicamente imposible, según si nos ceñimos a la versión oficial de que los egipcios las crearon el año 4000 o 3000 antes de Cristo con herramientas de cobre ahí en el campo, pegándole y dándole, moviendo cubos gigantes por kilómetros por el desierto. Tío, es que de verdad, es que hasta es insultante para la inteligencia humana hablar de estas teorías bueno, de que sean las teorías de cómo las crearon oficialmente. De verdad, es impresionante. Pero bueno, nada más, así acabó este vídeo, muy importante. Si queréis ver más sobre esto, buscad el proyecto CAFRE, se llama The CAFRE Project. Y bueno, pues hay un montón de recursos en YouTube, online. Si te vas a Yandex, porque Google lo censura muchísimo, vete a Yandex, que es un buscador como Google, pero es de Rusia, que es mucho más abierto, mucho más, permite mucho más, no censura tanto. Buscas The Cafre Project y bueno, te aparece un montón de información, tal y cual, o sea, es buenísimo. Bueno, gente, pues nada más, como digo siempre, nos veremos en los siguientes vídeos y esto es brutal, alucinamos. Nada más, gente, hasta el próximo vídeo. Hasta pronto.